Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenos días. Mientras tanto, solo como un breve recordatorio, recordemos que el término Elohim y el término Theoi para los griegos, cuando se traducen al italiano, siempre se traducen con indicaciones funcionales, incluso si, como dije en los vídeos anteriores, lamentablemente el término Theoi luego se transformó en sustantivo, con la adición del artículo se convirtió en sustantivo. En realidad indicaba las funciones de los Theoi, y por eso ya las hemos dicho, y no las repetiré, pero lo importante es tener claro este concepto. Dije que comenzaría con Heródoto. Hay una afirmación que hace en el libro segundo de las historias, afirmación que es muy importante, que a mi juicio recuerda los estudios o en todo caso la situación en la que se encontraban los estudios de aquel sacerdote fenicio Sanchoniatón, del que más hablamos, insertado tiempos, o sea, aquel sacerdote fenicio que había descubierto los engaños de los sacerdotes egipcios que ocultaban al pueblo la realidad, que era una realidad cruda que el pueblo no debía conocer, y la ocultaban, cubriéndola de alegorías, simbolismos, como hemos leído, inventando incluso la categoría del misterio. Aquí, poco a poco, por así decirlo, a medida que pasa el tiempo estoy seguro de que acabaremos liberándonos de este tipo de condicionamientos que duran siglos, y que sirven precisamente para mantener bajo control el conocimiento del pasado. Luego Heródoto en el segundo libro de las historias escribe: esta es la historia que me contaron, habla de los sacerdotes egipcios, sobre los niños y su forma de vida. Pero también escuché otras cosas en Memphis, donde se desarrolla el culto al dios Peta, se celebró, Hefesto para los griegos, conversando con los sacerdotes de Festo. Además, también fui a Tebas para averiguar las mismas cosas, queriendo saber si las narraciones estarían de acuerdo con las que me dieron en Memphis y también en Heliópolis, porque estos sacerdotes tienen fama de ser los más doctos entre los egipcios en cosas antiguas. Entonces aquí había esencialmente tres divinidades. Y escuche atentamente, bueno, lo que escuché de ellos sobre cosas divinas no me siento inclinado a informar, en griego dice exactamente auke mitotumos, lo que significa que, casi no tengo el coraje, no tengo todo ese coraje para contarles. No me siento tan ardiente, tan necesitado, tan ansioso por contarles. Es decir, me dijeron cosas que prefiero guardarme para mí. Excepto solo el nombre de los dioses, convencido como estoy de que sobre este tema, todos los hombres saben por igual, porque todos conocen el nombre de los dioses. Y luego envía una especie de mensaje, y si lo menciono lo haré, porque me veo obligado por la necesidad de la historia. Es decir, Heródoto dice, he recibido toda una serie de informaciones de los sacerdotes egipcios, Memphis, Tebas, Heliópolis, pero os digo, y me parece que es un mensaje dirigido a ellos, que en realidad no quiero hablar de ello, no iré más allá de los nombres de los dioses que de todas formas son conocidos por todos los pueblos, y por lo tanto, por así decirlo, no hago daño pero, por lo demás, solo mencionaré si lo obligan las necesidades de la historia. Esto realmente me da la idea de que un historiador también escribió bajo el control, por así decirlo, de aquellos que tenían poder sobre el conocimiento del pasado. Por otro lado, basta recordar, por ejemplo, todos los grandes reseteos culturales que se han hecho a lo largo de la historia, por ejemplo los incendios de las grandes bibliotecas, desde la conocida Biblioteca de Alejandría, la Biblioteca y el Serapión de Alejandría tras el edicto de Teodosio, que hizo del cristianismo la religión oficial. Pensemos en la destrucción de la Biblioteca de Antioquía, de Ctesifonte, de la Biblioteca en la India de Nalanda, si no recuerdo mal, o de la gran Biblioteca china de Xinjiang. En resumen, quienes llegaron a tomar el poder, lograron borrar las huellas del conocimiento ajeno para imponer su visión, que era ante todo una visión del pasado.
Pensemos en el gran incendio que se produjo con códigos mayas, una pérdida verdaderamente inestimable, deseada por el obispo franciscano de Landa, que obviamente pretendía borrar todos los conocimientos de los mayas, para poder sustituirlos por dogmas. En resumen, las verdades de la teología cristiana. Pero sin pensar en los incendios que se prolongaron a lo largo de los siglos, y siempre fueron cometidos por quienes estaban en el poder. Pensemos, por ejemplo, incluso en el índice de los libros prohibidos, que de hecho constituyó una especie de incendio virtual, en el sentido de que los libros prohibidos, digamos, no fueron quemados, sino que lo que hizo, fue garantizar que permanecieran fuera de conocimiento común, del conocimiento de la gente misma, para que ese conocimiento no se difundiera. Y pensamos que el índice de libros prohibidos, que fue una elección medieval, duró hasta 1966 y se actualizó constantemente en la primera mitad del siglo XX, entonces, entiendes que el deseo de prender fuego de varias maneras, definitivamente todavía está ahí. Hay algo que absolutamente quiero decirte, así que lo escribiré. Upsekis. Y Veram. Una palabra griega y una palabra hebrea, y luego las veremos, al menos las tengo ahí como recordatorio, son realmente muy intrigantes, se corresponden de manera asombrosa. Hablamos de los sacerdotes de Heliópolis, etc. Por eso quiero leerles, en relación con Homero, una curiosidad de este libro, donde hablo de los etíopes, de Heliodoro. Heliodoro de Emesa es un personaje del que, en verdad, se sabe bastante poco, parece haber pertenecido a una importante familia sacerdotal, dedicada al culto de Helios, por tanto Heliópolis en Egipto. Emesa está situada en Siria. Su propio nombre Heliodoro significa regalo de Helios, es decir, regalo del sol y por lo tanto, digamos que sabemos poco sobre ello y por lo tanto, hagamos como si. Pero por otro lado es el método siempre utilizado, repito, en toda la Biblia si pretendemos, incluidos los evangelios. Es decir, si con razón expresamos dudas sobre Heliodoro, debemos expresar dudas aún mayores sobre todos los autores de los llamados textos sagrados, de algunos no sabemos nada en absoluto, otros están citados, Isaías, Ezequiel, etc. Pero, no sabemos cuántos de sus libros escribieron. De los evangelios sabemos que desconocemos a los autores. Son muchos los autores sobre Jesús, que incluso han intentado demostrar su inexistencia con documentación histórica. Sabemos que el jesuita rector dijo que nunca sabremos lo que realmente dijo Jesús, porque en su época no había registradores, y por lo tanto, aunque tengamos algunas dudas sobre Heliodoro, estamos en perfecta buena compañía y podemos avanzar con absoluta tranquilidad, sin ningún complejo de inferioridad, porque el desconocimiento está ahí tal como está. Entonces, ¿qué dice Heliodoro sobre Homero? Dice, su supuesto padre era sacerdote, pero en realidad era hijo de Hermes, cuyo padre putativo era sacerdote. De hecho, mientras un día su esposa estaba celebrando una fiesta tradicional, y dormía en el templo, el dios se unió a ella y engendró a Homero, quien llevaba un signo de esta unión promiscua. Desde su nacimiento tuvo un muslo cubierto de pelos muy largos, de ahí el nombre que le dieron en Grecia, o meros, que significa, el muslo. Nunca reveló su nombre y nunca mencionó su ciudad ni su linaje, aquí dice que era originario de Tebas, por tanto una de esas ciudades visitadas por Heródoto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que en el contexto de la cuestión homérica, quienes han hecho estudios lo saben muy bien, para la cual hay que establecer si Homero fue un personaje que realmente existió, o si Homero es un personaje ficticio en el cual se han plasmado toda una serie de historias, reunidas oralmente y luego reunidos en los dos poemas, la Ilíada y la Odisea. Debo decir que habiendo estudiado la cuestión homérica, nadie me ha explicado nunca esto, pero aquí Heliodoro dice algo muy particular que, entre otras cosas, en lo que a mí respecta, corresponde a toda una serie de otras situaciones resultantes de intersecciones entre
por así decirlo, divinidades y humanos, y esto es muy interesante. Luego Heliodoro dice otra cosa con relación a los Theoi, es decir, aquellos Theoi de los cuales Heródoto dice, hablaré de ellos lo menos posible, como diciendo, no te preocupes, los mencionaré solo cuando sea estrictamente necesario. Aquí Heliodoro hace referencia a un pasaje de la Ilíada, en el que hay una historia muy curiosa. Se dice que Poseidón, al ver que los aqueos, es decir, los griegos, sucumbían a los ataques de los troyanos, decide intervenir para animarlos a resistir porque corrían el riesgo de ver sus barcos completamente destruidos. Luego se dirige a los dos Ajax, es decir, Ajax de Oilio y Ajax de Telamonio, y para ello, digamos, se disfraza de Calcante, el adivino. Cuando pronuncia todo su discurso y luego se marcha, ¿qué dice el libro 13 de la Ilíada? Que Poseidón saltó, y conoció primero al veloz Ajax de Oilio e inmediatamente dijo a Ajax hijo de Telamón, Ajax, sí, uno de los dioses que tienen el Olimpo, parece que el profeta nos empuja a luchar por las naves. Este no es Calcas, divino augur y profeta, las huellas de sus pies por detrás, la forma de sus piernas las reconocí fácilmente cuando se fue. Los dioses se reconocen entre sí. Esta es la traducción de Rosa Calsecchio Unesti, publicada por Inaudi, es decir, los dioses son reconocidos por las huellas que dejan y la forma de sus piernas. Esto me hizo pensar en Heliodoro que, digamos, si realmente pretendemos que la historia de Homero sea esta, en fin, Homero tenía al menos una pierna especial porque derivaba, por una parte de su parentesco, derivaba de un dios. Aquí él dice que los dioses se reconocen por sus piernas y las huellas que dejan. Lamentablemente no nos da aquí indicaciones precisas, pero volvamos a Heliodoro. Heliodoro cita exactamente ese pasaje y haciendo hablar a un sacerdote egipcio, dice: ¿qué es entonces lo que distingue el andar de los dioses, del andar humano? La explicación es la siguiente, todo esto lo puedes encontrar en los etíopes, y aquí están, en cuanto a otras cosas que mencionaré, está la bibliografía completa. Los dioses se muestran en forma humana para herir a los hombres, y de esta manera pueden esconderse de los profanos, pero no pueden escapar de los sabios. Se les puede reconocer por los ojos que siempre tienen la mirada fija y los párpados inmóviles, pero sobre todo por sus marchas, de hecho, avanzan con los pies juntos, sin moverlos uno tras otro, y cortan el aire circundante con un movimiento e ímpetu irresistibles, en lugar de caminar. Precisamente por eso los egipcios hacen estatuas de los dioses con sus pies juntos, y casi juntos. O sea, aquí dice, y siempre pretendemos porque entre otras cosas es fascinante, repito, también finge que la Biblia habla de Dios, así que imagínense si no podemos fingir que esto es cierto. Dice que caminaban con sus pies juntos y entonces vamos a ver algunas cosas que ahora tengo que buscarles, porque volvemos a la historia de Alcino, como donde se habla de Mercurio, o sea, ya saben, el mensajero de los dioses. Luego Mercurio es enviado a realizar una determinada misión. Estamos en el libro quinto de la Odisea. Dijo esto, el mensajero Argifonte no estaba sordo. Inmediatamente bajo sus pies se ató las hermosas sandalias doradas, ambrosías, que lo llevaban al mar y la tierra infinita, junto con el soplo del viento. Es decir, con los dos pies juntos sobre este sistema con el que se movía, y si de la Odisea pasamos a la Ilíada, por ejemplo. Ahora aquí estamos hablando de un viaje para el que Hera se está preparando, y en el libro quinto dice, Hera con su brazo blanco azotaba a los caballos, que alzaban el vuelo en fuego de fuego entre la tierra y el cielo estrellado. ¿Cuánta extensión de aire abraza un hombre con los ojos sentado en una cima mirando el mar lívido? Tanto. Devoran con entusiasmo los altos 93 caballos. Mientras tanto, aquí observamos una cosa, que en un instante estos caballos recorren una distancia de aproximadamente 20-25 kilómetros. ¿Qué es lo que puede observar un hombre sentado en una montaña mientras mira el horizonte del mar? Así que ya nos da una idea de la velocidad a la que viajaban estos caballos cuando llega cerca de Troya,
y cuando se detiene, se derramó mucha niebla. Pero respecto a los pies juntos hay otra cuestión. Estamos acostumbrados a pensar en Mercurio, lo hemos leído antes, como el mensajero alado, como si fuera el único, en utilizar ese movimiento que implicaba algo colocado debajo de los pies, que por tanto los mantenía unidos y con el que viajaba. Pues este sistema, también lo utiliza Hera, y luego otros.